Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos a domingo 26 de junio de 2016. Tenemos en pantalla mi Twitter, @cantabriado. Esto es una captura del gráfico de IBEX semanal por un lado y diario por otro, para ver largo plazo y medio corto plazo. Como veis, es del día 23, el jueves, el día antes del Brexit. Y aquí ya puse que había habido varios soportes ascendentes y al final ese soporte fue perforado a la baja. Generalmente cuando esto sucede se suele decir en bolsa que lo que se comportó como soporte, una vez que vulnera tal soporte, se comporta posteriormente como resistencia. Y otra vez ha sucedido esto. Es algo que hay que tener siempre muy en cuenta. Lo que fue soporte tiene tendencia en el futuro, una vez que ese soporte se vence, se rompe a la baja, tiene muchas papeletas en el futuro de comportarse como resistencia, ¿vale? Así que esta vez han usado el Brexit de excusa, pero lo único que ha sucedido con el Brexit ha sido la aceleración de las caídas, pero estas caídas ya estaban proyectadas, ya se ve como los indicadores simplemente sirven, entre otras cosas, para vigilar los niveles de euforia. Se ve que están elevados, con lo cual había euforia, y el estocástico, que es otro oscilador indicador, también registraba unos índices ya elevados de complacencia a cierta euforia. Entonces, resistencia, indicadores llenos, suelen pasar estas cosas. Lo digo para que en futuras ocasiones tengáis todo esto en cuenta, ¿vale? Sin más. También aprovecho para recordaros que disponéis de una aplicación que considero que es bastante útil en este dominio, calculadora.hol.es, y bueno, echarle una ojeada porque es bastante útil para gestionar el riesgo, para gestionar la pérdida y antes de entrar a un valor saber cuánto es el máximo que el mercado nos dice que podemos perder, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a Visual Chart para ver gráficos y explicar un poquito lo que puede suceder. Esto es probabilidad. Lo que puede suceder para este próximo lunes, para mañana. Mañana día 27 es posible que haya un nuevo tirón a primera hora a la baja, para posteriormente un latigazo violento al alza. ¿Por qué considero esto? Bueno, pues voy a explicarlo ahora un poquito analizando, como veis aquí en pantalla tengo, por un lado el sectorial bancario europeo, el IBEX, y tres valores blue chip de mayor capitalización o de más capitalización en IBEX, que es BBV, Santander y Telefónica. Pues podría haber cogido otros, pero bueno, yo creo que se ve más claro en estos valores el porqué de un posible rebote al alza. Bueno, sin más dilación, vamos a analizar inicialmente el sectorial bancario europeo. Bueno, en el largo plazo siempre aconsejo primero velas semanales, y aquí tenemos una formación en doble techo. Para los que no sabéis lo que significa un doble techo, pues bueno, esto es una formación en el cual separan los precios en una zona de techo, en este caso una primera vez y una segunda vez, corrige, sube y ya vuelve a hacer una corrección. Cuando la zona de mínimos se vulnera, se viola a la baja, esta formación se activa. ¿Qué implica esta formación? Pues implica que todo este ancho se proyecta a la baja, como veis aquí. Parecía muy fuerte en su momento el decir que el sectorial bancario europeo podía caer un 35%, pero bueno, pues todavía no ha llegado ahí, pero poco le falta y llegará, es cuestión de tiempo, es lo más probable. Si os fijáis, como hablábamos antes de lo que fue soporte pasa a ser resistencia, pues aquí también se ve muy claro, ¿no? Se ve que aquí hizo soporte, se ve que aquí hizo soporte, aquí hizo soporte, ¿vale? Vulneró este soporte, cayó con violencia, se rearmó al alza
y lo que fue soporte pasa a ser resistencia, resistencia, resistencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que ha formado un triángulo, es otra figura chartista. El triángulo es simplemente un confirmador de que la tendencia va a continuar. En este caso, ¿cuál es la tendencia? Pues claramente bajista, desde los 160 puntos hasta los 84 actuales en los que cerró el viernes. Entonces, este triángulo no dice más que vamos a llegar a este primer objetivo de probablemente de doble techo, e incluso más abajo porque este triángulo proyecta toda esta anchura a la baja y nos vamos hacia la zona de 70, incluso 69. También parece fuerte decirlo ahora, pero esto se ha activado, tiene peso, es medio largo plazo y muy posiblemente vaya a completar este objetivo. Pero antes, muy posible que haya un rebote. ¿Un rebote por qué motivo? En el sectorial bancario, porque en este caso ya hay unos niveles, como he comentado en la anterior imagen, en la anterior captura de gráfico de mi Twitter, que el oscilador indicador estocástico está en zonas de miedo y el RSI, que también es otro indicador, estuvo en zona de miedo y ahora también está cerca, en esas proximidades. Lo que hay aquí, si nos fijamos en este primer mínimo, del segundo mínimo nuevo que hace es descendente, por eso lo he marcado con esta línea. El indicador RSI, si nos fijamos, hace lo contrario, ¿no? Tiene aquí un primer mínimo que coincide con este y el segundo mínimo, en vez de ser decreciente como en el precio, es creciente en el indicador. Esto comúnmente se denomina divergencia. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque hay una discordancia entre el precio y el indicador. ¿Esto qué significa? Pues que posiblemente haya un buen rebote al alza. Pues por eso comentaba todo esto, porque antes de ir a esos 70 zonales en bancario, es posible que haya un latigazo alcista en condiciones para sacudir todo este miedo que haya acumulado. Bueno, se irá viendo, es probabilidad, pero ahí está dibujado. Esto lo he dibujado como tener otra referencia en diario, pues bueno, para explicaros eso, que lo que fue soporte es esta línea, esta línea azul de corto plazo en diario corresponde con esta misma trayectoria, es la misma parte del gráfico, lo que pasa que ampliado en velas diarias. Entonces es esta diagonal de aquí, del triángulo, la parte inferior del triángulo, y como se puede ver, se puede observar claramente, soporte, 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 rompe el soporte, viola el soporte, baja a pánico, como vemos en los indicadores, y de ahí se sacude el pánico a euforia otra vez. ¿Dónde para la euforia complacencia? Pues lo que fue soporte pasa ahora a ser resistencia y otro talegazo. Y cuando algo es bajista, pues esto se repite muchísimo. ¿Cuánto tiempo? Pues nada, es eterno, pero cuando algo baja, lo más probable es que siga bajando, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, visto sectorial bancario, vamos a IBEX. Sectorial bancario importante porque IBEX va muy ponderado en banca. Tenemos muchos valores de banca en IBEX y lógicamente pues el IBEX va a tener un comportamiento, si no igual, muy similar al sectorial bancario. Entonces, pues siempre es interesante echarle una ojeadita al sectorial bancario. Vamos a IBEX, a analizarlo. Vamos a ver. Bueno, en largo plazo, medio largo plazo, velas semanales, ya veis que es desde el 2012 hasta la actualidad. No he cambiado prácticamente nada, es el mismo gráfico que llevo poniendo desde prácticamente siempre. Lo único que he añadido pues ha sido esto, pues por el tema de que, igual que os he analizado el sectorial bancario, pues va cargado con cierta divergencia, ¿no? Se ve. Aquí los mínimos están paralelos y aquí los mínimos están crecientes, ¿no? Entonces no tiene tanta fuerza como la otra divergencia, pero bueno, está ahí presente. Vale, no hay mucho más que ver. Se ve, esto corresponde a la captura inicial que vimos al comienzo de este vídeo. Soporte, 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 y lo que fue soporte, resistencia, y para abajo. Ya ves que no, que es el mismo gráfico, estábamos un poquito cargados aquí de complacencia y aquí también, y de ahí pues de la resistencia pues para abajo.
aprovechando como he dicho, la excusa o la justificación del Brexit. Ahora pues es muy probable que haya rebote, pues por lo que comento, porque estamos ya, como vemos en semanal, estamos ya bastante limpios de euforia. Entonces ahora es posible que nos carguemos otra vez con complacencia de euforia. Pues ¿hacia dónde? Pues podríamos irnos hacia esta zona de 9000. Entonces, bueno, yo simplemente pues aconsejo el vigilarlo, porque bueno, pues es un buen tramo, un buen tramo de rebote que puede ser bastante aprovechable. Siempre, como digo, siempre cada cual es responsable y debe ser responsable de sus decisiones y de sus actuaciones. Yo solo expongo mi visión de lo que puede llegar a ser más probable. Entonces, lo más probable es que se pare en resistencia. De rebotar, pues que se pare en la zona de 9000 aproximadamente. Pueden ser 8800, pueden ser 8900. Y puede ser si dilatan, imaginemos si dilatan un poco más para engañar al personal, como suelen hacer, pues que dilaten a 9250. Podría ser, ¿vale? Pero digamos que la zona, como veis aquí, soporte, 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 se rompió el soporte y para abajo. Y lo que fue soporte, volvemos a repetir, resistencia, resistencia, resistencia. Solo la superación, bajo mi punto de vista, la superación de 9250 debería ser el único motivo inicial para dejar de pensar en caídas más abruptas a 7000 o 6000 puntos. Mientras esta zona de 9250 no se supere, el IBEX está muy débil y lo más lógico y probable es que siga descendiendo por este canal bajista. Se ve claramente que son unos máximos y mínimos decrecientes como un piano de grandes. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues que mientras sigue bajando, sigue circulando en este canal, pues va a haber rebotes exponenciales o proporcionales a estas caídas. Vamos a ver BBV, que será un calco bastante parecido al IBEX. El IBEX es muy bancario, entonces suelen ser bastante parecidos los bancos en cuanto al índice. Bueno, BBV, volvemos a lo de antes y repasamos. Año 2013, resistencia, resistencia, pudo con la resistencia, subió y lo que fue resistencia, qué casualidad otra vez, soporte. Y lo que fue resistencia, qué casualidad, soporte. Llegó a un punto determinado que ese soporte dejó de funcionar como tal, lo violó, lo vulneró, descendió y lo que fue soporte pasa a ser resistencia nuevamente. Y aquí lo tenemos, resistencia y resistencia. Y otra vez para abajo. Esto se denomina pullback. Cuando estamos en una zona de soporte violada y el precio intenta rearmarse al alza y no puede con lo que fue soporte, ahora resistencia, no puede con esa zona de dureza, pues eso es un pullback. Y esto lo único que indica con bastante probabilidad es que haya nuevas caídas. Y, por lo tanto, el lado largo hay que tener mucho cuidado. Vemos también esta directriz alcista, estos mínimos crecientes que hizo a intentar recuperarse para atacar la resistencia, que no pudo en ningún momento con ella, y vemos estos mínimos, se ven claramente. Pues aquí pasa lo mismo, fue soporte, fue soporte, fue soporte, rompió el soporte, ¿y qué pasó? Pues lo de siempre, que lo que fue soporte pasa a ser resistencia una vez más. Es que es más de lo mismo. O sea, siempre, no digo que sea siempre así, pero muchísimas veces. ¿Cuántas? No me preguntéis cuántas, pero muchas. Es que no hace falta llenar un gráfico de líneas, de retrocesos, de ondas, de movidas de estas. Con 4 líneas, 4 flechas bien puestas, las correctas y las adecuadas, ya veis que luego yo el gráfico diario apenas lo miro, porque es que ya solo con esto, viendo el gráfico semanal de medio largo plazo de 4 o 5 años, no es que ya tienes toda la información, es que todo esto de aquí es ruido. Esto ya te da toda la información, la valiosa, la que realmente se debería utilizar. Lo que pasa es que nos olvidamos, pero coño, tenemos el ordenador, tenemos las máquinas nos recuerdan qué es lo que ha pasado. No cuesta nada, son 5 minutos echar un vistazo a esto. Bueno, vemos que hay divergencia. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes. Un primer mínimo y un segundo mínimo decreciente, que está por debajo del anterior.
y vemos una discordancia en el precio. Hubo un primer mínimo que coincide con el del precio en el indicador y el siguiente mínimo que coincide con el segundo mínimo del gráfico está por encima, o sea, es ascendente. Pues es una discordancia, esto es una divergencia y es posible que antes de seguir cayendo haya un rebote pues hacia la zona de lo que fue resistencia anteriormente. Pues puede ser zona de 6, puede ser zona de 5,90, más o menos, aproximadamente, ¿no? Un poquito, pero bueno, esta zona que marco por aquí. Siempre que os hable de precios, son zonales. Hay que tener una cierta, sin cargarse el sistema que cada cual tiene, cada operador tiene, pero hay que tener una relativa flexibilidad, ¿vale? O sea, el sistema tiene que ser sólido. Yo el ejemplo que uso es como el hormigón de un puente, ¿no? Pues tiene que ser hormigón y tiene que ser un hormigón de calidad, tiene que ser un hormigón robusto, firme y fuerte. Pero si os fijáis, los puentes, los grandes puentes, van siempre unidos entre esas estructuras de esos tramos de hormigón, van unidos con juntas de dilatación. ¿Para qué sirve? Pues es esa flexibilidad de la que os hablo. Tiene que haber una determinada flexibilidad en función de cómo esté el mercado y la acción que vigilemos para que el hormigón no quiebre, ¿vale? Sin más. Bueno, visto BBV, vamos a Santander. Bueno, ya veis que son muy parecidos. Al fin y al cabo, del bancario europeo, el IBEX es muy parecido al bancario europeo porque tiene muchos bancos. El BBVA es muy parecido al IBEX porque el IBEX es muy bancario, igual que la correlación que tiene con el sectorial bancario. Al ir tan ponderado, pues ya veis que son réplicas prácticamente muy parecidas BBV y Santander. He puesto Telefónica por salirnos un poquito del sector bancario y ahora la veremos también. Son tres valores, digamos, entre comillas, directores del índice y por eso quería mostraros. Santander, lo de antes, repaso otra vez. Resistencia, se comportó como soporte, la zonal de aproximadamente 5,10 fue un soporte bastante claro. Si os fijáis, marca 7 como máximo y algunos pensaréis o diréis, joder, pero si en esas fechas, en aquel entonces yo recuerdo que el Santander estaba en 12 euros. Claro, porque los gráficos que igual estáis viendo son gráficos que no van con ajuste de dividendo. Es fundamental. No voy a meterme a explicar ahora mismo el tema de dividendos, el ajuste de dividendos, las plataformas que hay y demás, porque si me pongo a detallar esto, el vídeo se puede hacer todavía mucho más pesado y menos digerible, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, lo que sí os digo ya es que siempre uséis gráficos para hacer análisis técnico, gráficos con ajuste de dividendos, con ajuste de splits, con todas estas cosas. Ya veremos el porqué, ¿vale? Pero ajuste de dividendo. Con ajuste de dividendo, o sea, después de entregar todo el papel, todo el dividendo, el Santander nunca ha llegado a estar por encima de esta zona de 7,10, ¿vale? Esta fue la zona de 7, fue sus máximos. Bueno, estábamos aquí, soporte y soporte, pues ahora resistencia y otra vez para abajo, pullback. Aquí hace soporte y soporte, en este caso horizontal. Soporte y soporte. Lo rompe, se escalabra, vuelve a subir y lo que fue soporte, hombre, qué casualidad. Resistencia, resistencia, resistencia. Ahora pasa lo mismo. Fue soporte esto, fue soporte esto, fue soporte esto. Una directriz alcista, mínimos crecientes. Se lo ha cargado y ahora se está comportando como resistencia. ¿Qué es lo más probable? Pues que el Santander siga cayendo. ¿Qué es lo más probable? Que el BBVA siga cayendo. ¿Por qué? Porque son bajistas. En medio plazo son bajistas. Y lo más normal es que sigan cayendo y más si nos siguen confirmando continuación de tendencia con estos pullbacks que os estoy mostrando. Lo que pasa que ahora pues volvemos a lo de antes. Está muy sobrevendido, hay pánico, miedo, hay cierto miedo. Entonces ahora lo más probable es que intente un rebote. ¿Hacia qué zona? Pues hacia zona de lo que fue anterior soporte, que ahora debería comportarse como en resistencia, pues hacia la zona de aproximadamente 4,20, 4,15, esta zona 4, esta sería una zona de pullback, de zona de
de probar el anterior soporte como resistencia. Si os fijáis, pues va cargado con divergencia. Es un mínimo ligeramente descendente el segundo, y en el indicador, en los dos indicadores, el segundo mínimo está por encima del anterior, es ascendente, es una discordancia entre el precio y el indicador. Así que esto es, digamos, un plus más, la divergencia es un plus más para hacernos una idea de que coge más relevancia en el corto plazo un rebote a estas zonas de antiguo soporte, que ahora debería comportarse como resistencia. Vamos a ver Telefónica. Bien, bueno, Telefónica, si os fijáis, el aspecto técnico es mucho más. Tampoco es una maravilla, pero ya se ve que es una acción que ha tenido un movimiento alcista mucho más claro, mucho más prolongado y mucho más, entre comillas, progresivo. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, que se cargó esta directriz alcista, estos mínimos, estos soportes, estos mínimos crecientes. Llegó un momento determinado, pues ¿qué pasó? Pues que se lo cargó el soporte. ¿Y qué pasa? Pues nuevamente repaso otra vez. Lo que fue soporte pasa a ser resistencia. Ya sé que soy muy pesado, pero es que a veces lo tenéis o lo tenemos delante de las narices, no vemos los gráficos de largo plazo y toda esta información la perdemos. Y es que es súper importante, porque es que si no, no sabemos dónde estamos ubicados. Nos metemos aquí en el ruido donde no se ve absolutamente nada. Si os estáis dando cuenta, mientras repasáis el gráfico conmigo, os estaréis dando cuenta del potencial que tiene esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, fue soporte, lo rompe, lo usa ahora de resistencia, no puede, va al soporte otra vez, intenta rearmarse el lazo un poquito y lo vuelve a violar. Boom, lo perfora. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo de siempre, lo que fue soporte ahora pasa a ser resistencia. Y aquí lo he marcado con una flecha, pero bueno, también esto es... Epa, que he movido la flecha. El límite, ahí está. Entonces, esto, resistencia, pues otro pull, ¿vale? Y aquí lo mismo, soporte, se lo carga y ahora lo usa de resistencia. Pues lo mismo que en IBEX, lo mismo que en BBV y lo mismo que en Santander. Precio va con mínimo decreciente y los indicadores, en este caso el indicador desde sobreventa, desde miedo, va con alza, va con un primer mínimo a un segundo mínimo y es creciente, mientras que el precio es decreciente. Con lo cual esto nos hace pensar que estando en miedo, estando en relativo, ya veremos, soporte, pues que se pueda reestructurar al alza. ¿Hacia qué zonas? Pues a lo que fue soporte y ahora se comporta como resistencia hacia la zona de 9, ¿vale? Entonces, como os he enseñado, os estoy mostrando en el gráfico, lo que tiene que quedar muy claro es que en medio y largo plazo nos vamos para abajo. No sé si los 7400 aguantarán de IBEX. Voy a cargar el gráfico mientras continúo hablando. No sé si aguantarán, pero con el análisis del bancario europeo, igual el 7400 no se soporta el precio ahí. Y si no se soporta ahí, como he dicho anteriores veces, se anula un objetivo al alza importante, se anula ese objetivo al alza importante y las caídas se prolongarían hasta el inicio de todo este tramo de alza. Sería hacia la zona de 6000, serían mínimos relativos, sería una cosa bastante fea, bastante mala. Entonces, todo apunta a que quizás el 7400 no nos soporte, no nos aguante y nos vayamos a los 6000 y luego a ver lo que pasa, a rezar o ya veremos. No me considero ni positivo ni negativo, intento ser lo más neutro posible, intento analizar lo que el gráfico me dice. Y los gráficos me dicen que hay mucha presión a la baja. Entonces, pues... lo dicho, hay que andar con mucho cuidado, Siempre stops, pero hoy más que nunca, porque la tendencia es muy bajista y hay que proteger las posiciones. Con esto y finalizo, un breve resumen, que os quede claro. Es probable que haya un rebote después de este lunes
abriremos posiblemente con un nuevo tramo de descenso. ¿Cuánto puede ser? ¿Un 2%, un 3%, un 2,5%? No sé, pero al inicio, al arranque de este lunes, del día 27, lo más probable es que en el minuto 1, a las 9:01, el IBEX abra con nuevas caídas. ¿Hacia qué zona? Zona de 7.500, zona de 7.600, zona de 7.550, por ahí, esa zona. Y a partir de ese momento, ahí ya puedan entrar nuevas compras y que haya un rebote, pues que tenga una continuidad quizás de una semana aproximadamente. ¿Hacia qué zonas? Pues hacia estas zonas que os he delimitado antes, hacia zonas de 8.800, 9.000 aproximadamente. Pudieran dilatar más, ¿vale? Pero ya cuando se arrima a estas zonas, esta confluencia de resistencias, ojito. Entonces, es una tendencia bajista, pero puede ser un rebote rentable. Si se decide operar este rebote, siempre hay que poner un stop. O sea, hay que poner, ya vemos que aquí esto debería comportarse como soporte, esta zona como soporte. Entonces hay que calcular, antes de entrar hay que delimitar una dilatación, una posibilidad de dilatación para que nuestra liquidez, nuestro dinero esté protegido, pero que tenga una cierta flexibilidad. Acordaros antes de lo del hormigón, una cierta flexibilidad para que no nos bailen a la primera de cambio el stop, pero que a la vez nos sirva de protección. Y si baja más de ahí, el stop salta, asumimos la pérdida y a mirar para otro lado. Ya habrá más oportunidades abajo para cazar rebotes. Pero bueno, no soy muy amigo de cazar rebotes, pero este le veo bastante claro. Lo mejor es siempre trabajar como pasó en 2012, 2013, trabajar en tendencia alcista, y uno, bueno, pues puede comprar, por ejemplo, en esta zona. En esta zona, por ejemplo, una vez que activa este doble suelo, es lo mismo que un doble techo, pero con un suelo y un suelo. Entonces, compra, activa, y el precio ya desde ahí ya empieza a indicar subidas, buenos tramos de alza. Entonces, se puede entrar por esta zona, pero siempre hay que poner un stop. ¿Dónde? Pues donde hay probabilidad de soporte, ¿vale? No aquí mismo. Esto es el soporte, pues hay que calcular soporte y una dilatación que te puedan hacer, ¿vale? Y esto sería el riesgo que tú asumes. El riesgo que tú asumes en función de donde compres. Si compras aquí, pues tienes todo este tramo de riesgo. Para eso tengo la calculadora que os he puesto. De esta forma calculas cuánta pérdida máxima debes asumir. Si esta pérdida máxima desde aquí hasta aquí te supone mucho, pues no abras la posición, te quedas fuera y ya está. Entonces, pues este tramo de subida que duró aproximadamente 3 años, pues fue muy aprovechable, porque además te permite ir corriendo el stop. Tú inicialmente tienes el stop aquí, el precio sube, se apoya, lo que fue soporte, resistencia, ahora se comporta de soporte. Es lo mismo que el pullback, esto se llama throwback, es lo mismo, es la misma dinámica. Lo que fue soporte, lo que fue resistencia, se suele comportar posteriormente en un futuro, una vez que se supera esa resistencia, se suele comportar como soporte. Entonces, en el momento que el precio empieza a ascender, tú ya puedes correr tu stop loss a stop profit, porque el stop profit es igual que el stop loss, pero ya con el beneficio asegurado, porque tú compraste aquí o por aquí con activación de ese doble suelo y ya tu stop está por encima del precio. Y ya esto es una situación muy cómoda para el inversor, para el especulador, porque sabes que pase lo que pase, tú ya no palmas. Si el mercado vuelve a subir, lo que fue resistencia se comporta como soporte. Vuelve a subir, se apoya en la anterior resistencia, soporte y otro tramo para arriba. Pues aquí el mercado te está diciendo que tu stop profit tiene que ir a correr aquí arriba. Y así hasta que se cansen. Hasta que un día te le bailen aquí el stop, o te le bailen aquí, o el precio baje más, o rompa la directriz, una directriz de subida, como fue este caso, y te bailen el stop. Pero tú vas a estar ya en un punto que te va a dar un poco, entre comillas, igual, porque ya vas a tener un beneficio asegurado. Allá vas a tener toda tu liquidez íntegra de retorno más el beneficio. ¿Es difícil? ¿Por qué es difícil? Pues porque, claro, si te ha permitido correr el stop aquí, el stop profit aquí, y sube todo este tramo, pues en este tramo, pues aquí ya va a venir, como llamo yo, el Gollum que todos llevamos dentro, ¿no? Mi tesoro, como aquí ya vas a ganar mucho más que con el stop profit aquí, que prácticamente no te va a dar beneficio,
pues aquí ya va a salir el Gollum que todos llevamos dentro, lo que llamo yo codicia, y te va a salir ese espíritu codicioso de querer coger el beneficio. Entonces, esto es estadística, es probabilidad, o sea, me refiero, la pérdida hay que cortarla, el beneficio no hay que cortarle, intentar no cortarlo, a no ser que se vea algo muy, muy bestia, una ruptura muy fuerte de una directriz de largo plazo, o algo, o una vela semanal espantosa, o no sé, ciertas cosas, pero que tienen que ser muy claras, de que te indiquen un giro muy, muy brusco, o si no, lo ideal es, siempre que nos permita el mercado, lo ideal es, él manda, y lo ideal es, la pérdida se corta siempre lo antes posible y mejor cuanto antes, siempre que se vulnere el soporte con dilatación que tenemos tarado. Si sigue ascendiendo, correr stop, correr stop, correr stop, y que te echen. Llegará un momento dado que te echen, pero no cortes el beneficio, porque podrás tener muchísimas pérdidas, podrás tener 100 pérdidas, pero van a ser muy pequeñitas. Pero el día que tengas un beneficio, como le vas a dejar correr, ese beneficio va a ser mucho más que esas 100 pérdidas, o esas 80 o 90 pérdidas, o las que sean. ¿Vale? No se trata solo de acertar muchas veces, que también. Se trata de cuando se acierta, acertar de pleno. Y para eso hay que gestionar la codicia y saber ir corriendo el stop, según va creciendo el precio de la acción, o del índice, o de lo que estemos especulando. Solo quería hacer este recordatorio porque la tendencia del pequeño inversor, del pequeño especulador, es la contraria, es no limitar la pérdida y luego cuando tiene un beneficio le sale el Gollum que lleva dentro y coge un pequeño beneficio rápido. Al final, pues como comprenderéis, es que solo es que os lo planteéis y lo meditéis, lo que os estoy comentando. Al final, si no cortas la pérdida, dejas que las pérdidas sean ilimitadas hasta que se canse el mercado, y el mercado os aseguro que no se va a cansar, os vais a cansar vosotros mucho antes, o os van a arruinar mucho antes de que el mercado se canse de bajar. Entonces, si la pérdida no la cortas, estás en ruina permanentemente, en una posibilidad muy alta de ruina. Y para colmo de colmos, aparte de no cortar la pérdida, que es lo fundamental, luego en cuanto hay un beneficio se corta. Pues si tienes un beneficio pírrico y unas pérdidas exponenciales, brutales, bestiales, pues no debes invertir en bolsa, porque al final, y aunque suene así de duro, eres un cadáver. Es cuestión de tiempo que venga un SACIR, una Bengoa, cualquier valor, y te meta un viaje a la baja y te haga un 7 del cual no te puedas recuperar nunca, ¿vale? Aparte, otra cosa que quiero recordar es que cuando se pierde un 10%, luego no vale un 10% para subir, porque esto es exponencial, es logarítmico. Si bajas un 10, no te vale un 10 para recuperar la pérdida, necesitas más de un 10. No voy a hacer cálculos ahora, no sé cuánto es, pero más de un 10. Y estamos hablando sin contar las comisiones y sin contar que el beneficio también luego tiene su fiscalidad. Si hemos tenido pérdidas anteriores, pues se puede compensar, pero si no ha habido pérdidas anteriores, ese beneficio tiene su fiscalidad más las comisiones. Entonces, si pierdes un 10, necesitas no lo he calculado, pero necesitas un 15, un 14 para ponerte en el mismo punto donde estabas. Pues otro motivo más para cortar la pérdida cuanto antes mejor. Siempre será más fácil recuperar una pérdida de un 2% o de un 1,5% que una pérdida de un 10%. Sin más, no quiero extenderme porque ya veis lo que pasa cuando me meto a detalles, y cuando uno intenta condensar mucho en poco tiempo, pues tiene peligro de que el mensaje no quede claro. Y solo quiero dejaros esto claro, de que puede haber ahora mismo un tensado más el lunes, un rebote, y que protejáis siempre, hagáis lo que hagáis. También recordaros que esto es mi visión personal, mi análisis personal de mercado, que luego ellos harán lo que les dé la gana. Por tanto, repito, y que quede muy claro, cada uno es responsable y debe ser responsable de sus decisiones, de sus actuaciones, ¿vale? Sin más, me despido de vosotros, muchas gracias por seguirme. Ya sabéis, estoy en Twitter, @cantabriado, y cualquier cosa que queráis consultar, pues no tengo problema, siempre que disponga de algo de tiempo,
por Twitter, sin ningún problema estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, un saludo y que tengáis buen fin de semana y el lunes a ver las que nos preparan. Un saludo, adiós.